Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 227, 15 de agosto. Lecturas del día. 1 Samuel 5 a 6, Romanos 5, Jeremías 43, Salmos 19. Primera lectura. 1 Samuel 5 a 6. Y los filisteos tomaron el arca de Dios y la trajeron de Ebenezer a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron al templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero a la mañana siguiente, cuando se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor pesó fuertemente sobre los de Asdod, y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que ocurría, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse con nosotros, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron, pues, a reunir con ellos a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos dijeron: que se traslade el arca del Dios de Israel a Gad. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Pero sucedió que después de haberla trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el pequeño hasta el grande, y les salieron tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón clamaron, diciendo: han traído a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron, pues, a reunir a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: despedid el arca del Dios de Israel, y que vuelva a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal en toda la ciudad, la mano de Dios era muy pesada allí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. El arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo hemos de devolverla a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente le devolveréis una ofrenda por el pecado. Entonces seréis sanados, y se os hará saber por qué su mano no se aparta de vosotros. Y dijeron: ¿cuál será la ofrenda por el pecado que hemos de devolverle? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Haced, pues, imágenes de vuestros tumores, e imágenes de vuestros ratones que están devastando la tierra, y dad gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué, entonces, endurecéis vuestros corazones, como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él los trató severamente, ¿no dejaron ir al pueblo, y se fueron? Ahora pues, preparad un carro nuevo y 2 vacas que críen, sobre las cuales no haya venido yugo. Atad las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ellas. Tomad el arca del Señor, y colocadla sobre el carro. Y poned los objetos de oro que le debéis como ofrenda por el pecado en una caja al lado de ella. Luego, enviadla, y que se vaya. Y observad, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces es él quien nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que fue por casualidad que nos sucedió. Entonces los hombres lo hicieron así: tomaron 2 vacas que criaban,
las ataron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y colocaron el arca del Señor sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las imágenes de sus tumores. Y las vacas tomaron directamente el camino a Bet-Semes, iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, y cuando alzaron sus ojos, vieron el arca y se regocijaron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes, y allí se detuvo junto a una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas como holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las pusieron sobre la gran piedra, y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos devolvieron como ofrenda por el pecado al Señor: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Y Dios hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor, hirió al pueblo. 50.070 hombres, y el pueblo hizo duelo porque el Señor había herido al pueblo con una gran matanza. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla a vosotros. Y los hombres de Kiriat Jearim fueron y subieron el arca del Señor, y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Segunda lectura. Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque por un hombre bueno tal vez alguien se atreva a morir. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es un tipo del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno,
por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación para todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Tercera lectura. Jeremías 43. Pero aconteció que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor su Dios, todas estas palabras con que el Señor su Dios le había enviado, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías: estás diciendo una mentira. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir: no entréis en Egipto para residir allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para que nos maten o nos deporten a Babilonia. Así que Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas, y todo el pueblo, no obedecieron la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá, sino que Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas, tomaron a todo el remanente de Judá que había regresado de todas las naciones a donde habían sido dispersados, para residir en la tierra de Judá, hombres, mujeres, niños, las hijas del rey y toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz del Señor, y llegaron hasta Tafnes. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en el mortero de la terraza que está a la entrada del palacio de Faraón en Tafnes, a vista de los judíos, y diles: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, enviaré a traer a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y herirá la tierra de Egipto, los que estén destinados a la muerte, los que a la cautividad, y los que a la espada. Y prenderé fuego a los templos de los dioses de Egipto, y él los quemará y se los llevará cautivos. Limpiará la tierra de Egipto, como un pastor limpia su manto, y saldrá de allí en paz. También quebrará los obeliscos de Bet-Semes, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Cuarta lectura. Salmos 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela conocimiento. No hay lenguaje, ni palabras, tampoco su voz se oye. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, que como un novio que sale de su alcoba, se regocija cual atleta al recorrer su camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Dulces más que la miel y que el panal que gotea. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y seré absuelto de gran transgresión.
Sean gratos delante de ti las palabras de mi boca, y la meditación de mi corazón, oh Señor, roca mía y redentor mío. Fin de la lectura día 227.